enfermos sanarán. Qué tremendo, qué semejante bendición que tenemos, qué privilegio que tenemos de poder recibir del poder de Dios tal cual como Jesucristo lo tenía. Las obras que yo hago, dijo Jesús, las harás también, y mayores hará, porque yo voy al Padre. Mire qué tremendo, el que cree en Él, el que cree y obedece, porque hay muchos que creen, pero no obedecen. Hay muchos que creen, pero no se someten, no se humillan, andan con arrogancia, andan con orgullo, andan con altivez. Muchos que creen en Él, pero no dan el paso de obediencia para someterse bajo la poderosa mano de Dios, para que Él te levante cuando fuere tiempo, dice la Biblia, para que Él te levante con gloria y poder, para que cuando te expreses a este mundo, las palabras de Dios salgan de tu boca llena del poder del Espíritu Santo, óigalo bien, y cuando entre en el corazón a través de sus oídos, va a ser libre aquel que te oiga, como Jesucristo lo hizo en aquel entonces, cuando se sentó a la orilla del mar de Galilea, cuando toda la multitud estaba sentada atenta a las palabras de Jesucristo, atenta a las palabras del Hijo de Dios. ¡Qué tremendo! Dice que los demonios iban saliendo, dice que las enfermedades iban desapareciendo de la gente, de aquellas multitudes que estaban alrededor de Jesucristo, tan solo oyendo la voz del Hijo de Dios, oyendo las palabras de Dios a través de Jesucristo. Así Dios se va a glorificar a través de tu vida. Cuando tú te humilles, cuando tú te sometas bajo su poderosa mano, Dios te va a usar. Dios va a derramar su poder sobre tu vida. Dios va a derramar su gloria, va a derramar su gracia, va a derramar su Espíritu Santo sobre tu vida. Cuando tu alma esté humillada a los pies de Jesucristo, esperando que la mano de Dios te levante. Qué tremendo, ¿eh? Porque eso es lo que hoy en día hay mucha gente, muchos, hombres y mujeres, óigalo bien, que andan por este mundo, alardeando de poder de Dios, el cual no lo tienen, alardeando de un poder que no conocen, lo dice la Biblia, alardean como si fuera de mérito propio, y van y andan por todos lados. ¡Qué tremendo! Nuestro enemigo es espiritual. Ha tenido un poder tremendo nuestro enemigo cuando servía a Dios, lo dice la Biblia. El diablo, Satanás. Y aún así, derrotado, condenado, juzgado y reo de eterna condenación, aún así tiene un poder, una capacidad para engañarte y llevarte a la condenación. Qué tremendo, ¿eh? No se equivoque, no subestime. Sométase bajo la poderosa mano de Dios para que Dios lo pueda llenar de su poder, para que Dios lo pueda revestir del Espíritu Santo, para que la palabra de Dios pueda estar en tu alma, grabada en tu corazón, grabada en tu mente, y cada vez que prediques va a ser lo verdadero, va a ser la palabra justa, va a ser el mensaje justo, va a ser el mensaje perfecto. No vas a andar hojeando la Biblia para poder expresarte con el poder de Dios. Óigalo bien. ¿Cuántos ojean la Biblia y ojean la Biblia para ver qué es lo que puede? Porque no están en comunión con Dios, porque no están en comunión con el Espíritu Santo de Dios, porque los mensajes de Jesucristo vienen directamente del Padre eterno nuestro Dios, a cada uno según la fe, a cada uno según sus obras. Lo dice la Biblia. ¡Qué tremendo! Entonces, cuando prediques, cuando alabes a Dios, cuando te presentes delante de esta sociedad a orar, a clamar por un enfermo, Dios se va a glorificar a través de tu vida. Dios va a hacer lo que tenga que hacer a través de tu vida. Pero si está tu corazón sometido bajo la poderosa mano de Dios, porque engañoso es tu corazón, óigalo bien, no se equivoque, engañoso es tu corazón más que todas las cosas, y perverso, dice la Biblia. Qué tremendo, ¿eh? Te hace creer, te hace sentir, te hace experimentar distintas cosas, te hace ilusionar y luego te hace sufrir. Tu propio corazón te engaña. Qué tremendo, hay muchos que andan engañados con su propio corazón, sus propios pensamientos, sus propios sentimientos, emociones, sus propias necesidades, y andan por ahí por sus propios deseos, sin la voluntad de Dios. Óigalo bien, ¿eh? No se equivoque, porque el poder de Dios es real. Al profeta Jeremías le dijo, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso es lo que Dios te tiene que enseñar. Eso es lo que Jesucristo tiene que enseñarte. Lo que está más allá de tus ojos. Lo que está más allá de tu razonamiento humano. Óigalo bien. Lo que está más allá del razonamiento de la mente del hombre y de la mujer.
por más sabiduría que tenga, por más estudio terrenal que tenga o facultad que tenga, hay cosas más grandes y ocultas que no conocemos de parte de Dios. Óigalo bien. Y esas son las cosas que Dios tiene para todo aquel que abre su corazón, para todo aquel que se derrama en oración, que se derrama alabando su nombre, esperando la llenura del Espíritu Santo en el alma, en el corazón, en el ser interior. Y entonces cuando hables, cuando prediques, cuando alabes a Dios, entonces te van a oír. Entonces el poder de Dios va a hacer temblar la tierra, lo dice la Biblia, y las tempestades se van a sujetar, como lo hizo Jesucristo en aquella barca. Cuando los discípulos estaban escandalizados, nos vamos a morir, nos vamos a hundir. Y Jesucristo dormía tranquilo, porque sabía que Él tenía la autoridad para sujetar toda tempestad. La autoridad está en el Hijo de Dios, en la hija de Dios, óigalo bien. Están los hombres de Dios, en las mujeres de Dios. Si están en obediencia, os doy poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Óigalo bien, y nada te dañará. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Óigalo bien, piénselo. Poder y autoridad sobre las potestades de nuestro enemigo el diablo, sobre los demonios, sobre los malos espíritus que afligen, que atormentan, que quebrantan, que torturan al hombre y a la mujer común. ¡Qué tremendo! Cuántas almas torturadas por los demonios, cuántas almas torturadas por los espíritus inmundos, atormentados, corriendo de un lado a otro, buscando la salida, buscando la oportunidad de poder ser libre, porque están atormentados en el ser interior. Y el poder está en el hombre de Dios. El poder está en la mujer de Dios. Si se somete y camina en obediencia, el poder está en la iglesia de Jesucristo. Y la autoridad está en el hombre de Dios, que está sometido bajo la poderosa mano de Dios, en oración, en alabanza, en ayuno, en obediencia a lo que dice la Biblia. Óigalo bien, ¿eh? No se equivoque. No se equivoque. No deje que su corazón lo engañe. No deje que ande caminando con la ignorancia de su propio corazón. Dele su corazón a Jesucristo. Dame, hijo mío, tu corazón y mires tus ojos por mis caminos. ¡Qué tremendo! Para que la mujer extraña no te engañe. Dice, mire, qué tremendo. Se refiere es una metáfora para que nadie te engañe. Para que nadie te engañe. Para que el diablo no ponga mentira en tu camino y te haga caminar por un camino de tinieblas, por un camino de error, por un camino de equivocación. Somete tu alma a Jesucristo, somete tu alma a la poderosa mano de Dios y el poder de Dios te va a guiar. La unción dice que permanece en vosotros, os enseñará todas las cosas, te va a enseñar, te va a hacer ver, te va a mostrar lo que habrá de venir. Y entonces no vas a ser un ignorante, vas a ser un hombre experimentado de Dios, una mujer experimentada con el poder de Dios, que va a saber hablar el momento que tiene que hablar, que va a saber expresarse, que va a saber predicar, que va a saber alabar a Dios, que va a saber cuándo tiene que hablar y cuándo tiene que callar. ¡Qué tremendo! Hay momentos que Jesucristo, en aquel entonces, Él callaba. Todos hablaban, murmuraban, y Él solamente oía y sabía todo lo que estaban pensando de Él. Lo dice la Biblia. Cuando trajeron a esa mujer, acusándola de adulterio, Jesucristo escribía en la tierra tranquilo, en la paz de Dios, sabiendo todo lo que los que estaban alrededor estaban pensando, todo lo que estaban pensando en su corazón. Se los hizo saber. Ese es el poder de Dios, que Jesucristo nos dio, que todo aquel que quiere de ese poder puede tener de esa unción. Solamente tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Solamente tenemos que dejar de este mundo, dejar de las inmundicias de este mundo, sacar de nuestro ser interior, óigalo bien, todas las cosas de este mundo. ¿Con qué vaya a predicar? ¿Con qué vaya a hacer sano a los que están enfermos? ¿Con qué vaya a hacer libre a los que están endemoniados? Con dinero, con cosas terrenales, con tecnología, con sabiduría humana, con el poder de Dios, con el poder de Dios, con oración y ayuno y alabanzas. Porque en la alabanza habita Jesucristo. En alabanza se mueve el Espíritu Santo de Dios. Lo dice la Biblia. Léalo. No se quede con la duda. Lea la Biblia. Fortalézcase. Llénese del poder de Dios. Deje de estar detrás de los ídolos. Deje de estar detrás de aquellos que predican fantasía, ilusiones y nada tienen. Lo dice la Biblia. Le prometen el mundo.
a distintos hombres y mujeres y no tienen nada. Predican solamente por sus propias concupiscencias. Lo dice la Biblia, óigalo bien. No ande detrás de esos ídolos, ande detrás de Jesucristo. Vaya caminando con Jesucristo, donde quiera que vaya, donde quiera que esté. Está afligido, está atado, está en la miseria. Póngase a orar, a clamar, va a ver que Dios lo va a sacar de todos los problemas. Póngase a orar y a clamar y a alabar a Jesucristo. Va a ver que Dios lo va a sacar de todas las miserias. Te va a dar trabajo en abundancia. Tanto que no vas a poder hacer todo. ¡Qué tremendo! Para los que quieren trabajo terrenal, Dios puede abrir las puertas. Dios puede derramar de su gloria. Derramar, Él es el dueño de la plata y el oro. Él le da a quien Él quiere. Él levanta a quien le quiere levantar, lo levanta. Óigalo bien, ¿eh? Hay un testimonio tremendo en la Biblia. Cuando Dios levantó a Ciro el Grande. Ciro el Grande, rey de Persia. Dice la Biblia que era un don nadie. En un decir. No era nadie, era un criado que lo habían criado porque lo habían abandonado. Mire qué tremendo. Y se había criado en el palacio del rey. Era un abandonado, un niño abandonado. Mire qué tremendo. Dios lo tomó por su mano derecha, dice la Biblia. Lo ungió con poder, con autoridad, para quebrantar, para abrir puertas, y que las puertas que él iba a abrir a través de él no se iban a cerrar. Lo ungió con poder. Dice, despertó su espíritu en justicia. Óigalo bien. Ciro el Grande era un pagano, era un idólatra, pero aún así Dios lo eligió y lo llenó de poder. El imperio persa permaneció por muchos años en aquel entonces. Muchos años el imperio persa gobernó sobre distintos pueblos, naciones y reinos. ¡Qué tremendo! Ciro el Grande, léalo, libro de Isaías. Lo ungió con poder, lo tomó por la mano derecha. Mire qué tremendo. Un vaso de deshonra. Pero aún así, Dios lo eligió, lo llenó de riqueza, lo llenó de poder, porque Dios tiene sus propósitos con cada uno de nosotros. Dios tiene sus planes con cada uno de los que están en este mundo, óigalo bien, con tu vida, con tus hijos, con tus hijas, con tu matrimonio, con tu hogar, con cada uno de nosotros. Dios tiene un plan y un propósito. Depende de nosotros ser un vaso de honra o un vaso de deshonra como era Ciro el Grande. Mire qué tremendo. El rey de Persia, que en aquel entonces fue rey por muchos años. ¿Sabe cómo terminó? Terminó asesinado por una mujer. Mire qué tremendo. En una batalla, en una guerra, se extendía el imperio persa hacia Europa en aquel entonces y se enfrentó a un pueblo de esos nómadas que hay en los desiertos, que no hacían casa, que no hacían nada, que hacían tiendas por cualquier lado. Y dice que el rey Ciro el Grande se enfrentó al hijo de una reina, que era la que reinaba sobre ese pueblo, y le venció. Se lo llevó a su palacio, pero le perdonó la vida. Y ese joven se había suicidado. Y cuando la madre se enteró, la reina de ese pueblo nómada que estaba en el desierto, se llenó de ira, de odio, y se enfrentó a Ciro el Grande y terminó decapitado por esa mujer. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Después de haber tenido el poder de Dios. ¿Cómo el hombre de Dios y la mujer de Dios se puede equivocar con solamente un mal pensamiento? Si dejas que tu corazón te guíe, sos necio, dice la Biblia. Aquel que se deja guiar por su propio corazón es necio. Libro de Proverbios, léalo. Deje que el Espíritu Santo de Dios lo guíe. Deje que Jesucristo lo guíe. Deje que Jesucristo lo lleve por este camino que usted no conoce. Qué tremendo, ¿eh? Damos gracias al Señor, ¿eh? Estamos compartiendo la palabra de Dios, estamos compartiendo la gloria de Dios a través de la radio, a través de las redes sociales, para que usted pueda ser bendecido, para que usted pueda ver que hay mucho más allá de lo que usted conoce. Qué tremendo, ¿eh? Vamos a compartir una alabanza, ya estamos casi cerrando, para la gloria del Señor, ¿eh?